un espacio para analizar y profundizar temas relevantes desde una mirada crítica y diferente. Yo soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, y los quiero invitar a participar en el programa y enviarnos sus preguntas en esa transmisión vía Facebook o en Twitter, en nuestra cuenta, @ojo_público, y luego estas serán planteadas a nuestros invitados en 2 segmentos diferentes del programa. Hoy hablaremos sobre uno de los desafíos más importantes durante la pandemia, además de la crisis sanitaria. Es cómo enfrentar la crisis económica que se ha impuesto por las medidas restrictivas impulsadas durante los últimos meses, ¿no? Hasta hace solo unos meses, Perú, Chile y Colombia, por ejemplo, eran los ejemplos más importantes de crecimiento económico en América Latina durante los últimos años, pero esto se ha apagado de golpe por la pandemia. A principios de año se preveía un crecimiento del 2,6% para Perú y 3% para Chile, pero los cálculos recientes del Banco Mundial han previsto que la economía, el PBI de Perú se va a contraer en un 12%, con la esperanza de que el próximo año pueda además recuperarse. Los reportes de CEPAL tampoco son muy alentadores. Se ha estimado que en la región alrededor de más de 2,7 millones de empresas podrían cerrar, la mayoría de ellas pequeñas empresas, lo que va a implicar la pérdida de más de 8 millones de empleo. Los diferentes gobiernos, entre ellos Perú, han diseñado programas para mitigar el impacto y ayudar a los sectores económicos. Uno de esos programas en Perú ha sido Reactiva, un fondo de dinero público que se ha canalizado a través de los bancos con préstamos a bajo interés y con el aval del Estado. Sin embargo, solo el 3,9% de estos préstamos fueron a las micro y pequeñas empresas. El 63% se destinaron a las grandes empresas. En Ojo Público hemos revelado ampliamente que los préstamos se entregaron además a empresas cuyos representantes estaban siendo investigados por corrupción en casos como Lavajato o investigados por casos de lavado de activos como los Panama Papers. Además de las empresas más importantes que incluyen a los hombres más ricos del Perú. En otros países se han diseñado filtros, por ejemplo, para que estos préstamos no vayan a empresas que tienen sedes en paraísos fiscales, pero ese no ha sido el caso de Perú. Lo que tenemos ahora a la vista en la región es que la pandemia amenaza con dejar a alrededor de 16 millones de latinoamericanos en la pobreza extrema. ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer los estados para mitigar este golpe? Este es el programa de hoy día y hemos invitado a 3 personas que nos van a ayudar a reflexionar y repensar los retos que tienen nuestros países y tiene también, sobre todo, Perú para enfrentar esta crisis. Nos acompaña Ricardo Marner. Ricardo es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT, y ha sido jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También está con nosotros Zenaida Solís, congresista de la República por el Partido Morado, y Alonso Segura, exministro de Economía del Perú. Bienvenidos a los 3, gracias por el tiempo y vamos a comenzar. Para entrar más de lleno al programa, y los invito a estar atentos a las presentaciones para que puedan enviarnos también sus preguntas, vamos a comenzar con Ricardo Marner. Ricardo, los gobiernos de América Latina están impulsando diferentes medidas para ayudar financieramente a las empresas y con ello garantizar la actividad económica y el empleo, ¿no? ¿A quiénes debería salvar el Estado y priorizar para garantizar que la crisis generada por la pandemia no amplíe las brechas de desigualdad en países como Perú o como Chile? Buenas tardes, Nelly. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de participar en el programa de ustedes. Quisiera, de alguna manera subrayar lo que tú planteaste, ¿no? Esta es una crisis muy profunda, la peor desde que tenemos existencia nosotros por lo menos, y que de alguna forma atañe a toda la región. Me acabas de dar datos de Perú que son impresionantes. Se estima alrededor de un 9% de caída en toda América Latina, ¿no es cierto? En Chile ahora están planteando algo así como 6% de caída para este año. Es decir, son cifras mayores, son cifras que no se conocen por lo menos desde la crisis de la década de los 80. Y ahí entonces,
a mí me da la impresión de que los gobiernos han transitado en un desierto, digamos, ¿no? Es decir, o en el espacio, desconociendo absolutamente la materia que está alrededor de ellos. Y en ese sentido han sido medidas como una detrás de otra, pero sin una estrategia demasiado claramente la pandemia no la esperaba nadie, y seguramente nadie esperaba bueno, la voracidad del virus en países como los nuestros, como Brasil, como Perú, como Chile, como Argentina ahora, como México, en fin, como Ecuador. Es decir, es realmente una cuestión que nadie advirtió. Y muy probablemente todos los gobiernos se sentaron un poco en los méritos al principio y ahora están viendo las consecuencias de eso. Eh, Más allá de eso, culpables o no culpables, creo que los paquetes de ayuda se han anunciado, están a la vista, pero yo no estoy tan seguro que la gestión de esos paquetes esté realmente funcionando. Más allá de los anuncios, que bueno, 12 puntos del PIB en Perú en su momento, en Chile algo como 9 puntos, en Argentina, en fin, grandes paquetes. Pero el tema es gestionar eso, y gestionarlo en, yo diría, tres sentidos fundamentales. Uno, el tema de transferir dinero a las personas de menores recursos, a aquellos que son vulnerables. ¿Cómo se les transfiere el dinero? Y hemos visto en todos los países probablemente largas colas de la gente esperando para poder recibir un pequeño pedazo de sobrevivencia a través de esto, ¿no? Es decir, un problema de gestión claro, digamos, o sea, en medio de la pandemia la gente haciendo filas para lograr un ingreso bastante reducido. El segundo tema es, claro, cómo generar un sistema de crédito en que efectivamente se traspasa a las personas las bajas en las tasas de interés que han sido históricas por parte de los bancos centrales, lo que se llama la transmisión de la política monetaria. ¿Cómo se hace eso? Porque claro, ahora tenemos mucho más riesgo, entonces las personas sujetos de crédito son mucho menos, porque el riesgo ha aumentado significativamente. Y ahí es donde entra entonces la capacidad del Estado de generar efectivamente a través de banca pública una competencia para que efectivamente se den los préstamos que la gente requiere o la negociación de deuda, en fin. Y el tercer tema tiene que ver con corporaciones y pymes, efectivamente. ¿Por qué se le dan exenciones tributarias a las grandes corporaciones y a las pymes se les tiene mucho menos paciencia? Porque claro, es mucho más complejo de gestionar, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, la triple pandemia, crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, se le agrega también una crisis de gestión por parte de los gobiernos que no están, que nunca habían estado en esta posición de generar transferencias monetarias para los más pobres. Entonces ahí hay un desafío que, bueno, que se mantiene y que esperemos que logremos en el futuro o en el futuro cercano acuerdos y sobre todo capacidad de gestión para llegar a las personas. Vamos a volver a ese tema entonces en un minuto sobre qué características debería tener esta gestión para ser más equilibrado y justo también esta distribución, ¿no? Congresista Solís, en el caso de Perú, se diseñó un programa que es el de Reactiva Perú, precisamente para entregar créditos a muy bajos intereses a las empresas y que estos créditos puedan garantizar la cadena de pagos, ¿no? O sea, que se pueda seguir pagando a los empleados o a los proveedores de estas empresas. Sin embargo, el programa no ha sido, no sabemos cuán eficaz ha sido, teniendo en cuenta que gran parte de este fondo se ha entregado y el 70% se ha concentrado sobre todo en las grandes empresas. Usted está planteando un proyecto de ley precisamente sobre el tema. ¿Qué es lo que plantea esta iniciativa? Exacto, Nelly. Muchas gracias por la invitación. El título del programa me pareció provocador. ¿A quién salva el Estado? Y esto calza perfectamente con Reactiva Perú. Este es el más ambicioso programa de salvataje empresarial. 30.000 millones en créditos en la primera etapa y otros 30.000 millones en créditos en la segunda etapa, que deberían hacer la reactivación de la mayoría de las empresas golpeadas por la crisis de la pandemia.
¿Por qué razón entonces surgen los cuestionamientos que empezaron en ojo público, debemos decir? ¿Quiénes se han beneficiado de estos créditos baratos, de menos del 2% de interés con el aval del Estado? Por los resultados hasta ahora, no necesariamente los que más lo necesitaban, sino los que estaban más cercanos a la banca, a la gran banca. Las MIPES, en cambio, no son clientes de los bancos y el acceso les ha sido en general muy difícil. La primera etapa de Reactiva, en la primera etapa fueron 71.553 las empresas que solicitaron un crédito de 500 soles a 10 millones, que era el máximo. 532 empresas solicitaron el monto mayor, que es 10 millones. 17.180 empresas solicitaron en promedio 10.000 soles, 10.000 soles, aproximadamente el 24% de beneficiarias. Comparando ambos casos, el 24% de las empresas beneficiarias accedió al 1% de los créditos. El 0.74%, o sea, menos del 1% de beneficiarios, se llevó el 20% del total de los créditos. Resulta entonces evidente que las empresas más grandes tienen mayores capacidades, muy grandes capacidades para acceder a los créditos o mayor cercanía con los bancos, mientras que para las más chiquitas, en algunos casos, fueron rechazados por los bancos, simplemente no obtuvieron sus créditos. Sobre esto yo conversé muchas veces porque me fue dando vueltas en la cabeza y decidí hacer un proyecto de ley. Hay responsables del gobierno, del ejecutivo, que me dijeron, pero estás mirando las cosas con un sesgo. La gran empresa tiene una gran cadena de proveedores y de trabajadores, de modo que cuando se reactiva una gran empresa, se está reactivando a todos. Eso querría decir que con esa lógica hay que dejar a los más chiquitos porque algo les caerá. Creo que ahí más bien está el sesgo, porque ¿quiénes son algunos de los que se beneficiaron con el crédito de Reactiva 1? Según el portal Convoca, en el grupo de 532 empresas que solicitaron 10 millones en préstamos de Reactiva Perú, se encuentran, escuche bien, la minera aurífera Retamas. ¿Necesitaba dinero? No, las mineras siguieron trabajando, Retamas también. La minera estatal china Chinalco, la poderosísima Chinalco, que pertenece al Estado chino. Es decir, el Estado peruano subsidiando al Estado chino. ¿Hay derecho? Me parece que no tiene sentido. Volcan y una serie de otras mineras, las clínicas que atendieron a más no poder, la clínica San Pablo, la red AUNA, que tiene a la más cara clínica del Perú, las clínicas Jesús del Norte, San Gabriel, que como digo, atendieron más allá de su capacidad durante la pandemia y no exactamente a bajos precios. Entre ellos estudios de abogados de los más reputados y caros en el país, igualmente accedieron. ¿Necesitaban el apoyo estatal todos ellos? Creo que no. Hay más, hay un caso que sobresale por lo escandaloso desde mi punto de vista. El grupo Intercorp, dirigido por Carlos Rodríguez Pastor, considerado el hombre más rico del Perú, 5.000 millones de fortuna de dólares, muy bien, está bien, pero necesitaba recibir los 152 millones y medio de soles de Reactiva Perú. ¿Para qué? 18 de sus compañías tuvieron créditos de Reactiva y sacó del banco de crédito, del Scotiabank, de todos los bancos, del banco de crédito 10 millones, Real Plaza, Química Suiza, Hoteles Casa Andina, Home Center Peruanos, Home Center Oriente, Bembos, Servicio Compartidos de Restaurantes, Clínica Viva, Universidad Tecnológica del Perú, ATP, 10 millones de Scotiabank, también de Scotiabank, San Miguel Industrias PET, Colegios Peruanos Innova School, Cineplanet, quizás la única empresa que necesitaba reactivarse, Servicio Educativo Seguel IPAE, Corporación Peruana de Restaurantes, Papa John's, Popeyes, Dunkin' Donuts, Tiendas Peruanas Oesle, del Banco Interamericano, del Banco Pichincha, leo acá. Congresista, la lista, es cierto, del señor Rodríguez Pastor es bastante larga de los préstamos que ha recibido. Sí. Y termino. Uh-huh. Quiero decir solamente también
que empresas involucradas en actos de corrupción igualmente Ujú. estuvieron. ¿Qué ha pasado en la segunda etapa para terminar? Enviamos oficios al presidente del Banco Central de Reserva, también a la ministra de Economía. Julio Velarde respondió, me llamó por teléfono, me dijo que yo estaba equivocada, que además que con las cuestiones que estaba poniéndole a Reactiva 2, la cosa funcionaba. Vamos a ver si funciona, porque ya se están dando los créditos de Reactiva 2, están colocando, ahora no piden un mes de facturación a las empresas, piden 3, y como eso les están dando una suma un poquito mayor. Hasta el momento parece ser que hay 4.000 millones a los que han accedido las pequeñas y microempresas. Hay 9 bancos, 10 cajas municipales participando esta vez. Esperemos que hagan la diferencia. Yo había presentado este proyecto que pedía solamente 2 cosas: que el 50% de Reactiva 2 sea destinado a las MIPES y que las cajas municipales rurales y demás entidades microfinancieras participen mediante subastas diferenciadas y que sean las que otorguen los créditos a las MIPES, porque son quienes las conocen. No salió mi proyecto de ley, ya salió Reactiva 2, pero no importa. Los efectos de mi proyecto de ley, sin haber salido, se están sintiendo, porque querramos o no, Reactiva 2 ha mejorado en algo y esperemos que siga mejorando, porque las cajas municipales además le están haciendo ahora sí la lucha para entrar a las subastas, y espero que más microempresas accedan a los créditos. Ojalá. Señor Segura, usted también ha sido bastante crítico respecto a cómo se ha diseñado Reactiva en el Perú y de hecho gran parte de las críticas han ido hacia este diseño y hacia el MEF y el gobierno. Sin embargo, no han habido una mirada también crítica al papel de los bancos, ¿no? ¿Cuál es el papel, cree usted, del sistema financiero también al momento de elegir a quién se otorga estos créditos o cómo funcionan estos actores? Está con el... ¿Puede encender el micrófono, por Sí, favor? muchas gracias, Nelly, por la invitación a Ojo Público. Un placer estar esta noche con ustedes. Sí, yo creo, hemos hecho algunas críticas con Piero Guedes y con Alfonso Latorre de Hacer Perú al diseño de Reactiva. Reactiva 2, como señaló la congresista, ha incorporado varias de las modificaciones y sugerencias que dimos para antes de que se lance Reactiva 1. Lamentablemente recién incorporaron en la segunda etapa, pero más vale tarde que nunca. Como dice la congresista, los primeros indicadores relativos a las colocaciones de Reactiva 2 son mejores de lo que se obtuvo en Reactiva 1. En Reactiva 1, en el tramo más pequeño, de 98 garantía, digamos más o menos presumiblemente en microempresa, fue el 1.6% de los fondos. En este caso, en ese tramo de 98, es casi la cuarta parte, casi el 25% del subastado. Todavía no hay beneficiarios porque por el mecanismo en los que las subastas las ganan las entidades financieras y recién después lo asignan a los beneficiarios, ¿de acuerdo? O sea, todavía no han colocado directamente a los beneficiarios finales. Ahora, el tema del sistema financiero. Mira, lo dijo Ricardo un poco antes. O sea, es natural que los bancos, las entidades financieras en general, operen con aquellos que son sus clientes. Por eso es que señalamos en su momento que tenían que bajarse las barreras para que se pueda acceder a la pyme, subir la garantía, elevar los montos y entrar en línea con lo que sugirió la congresista para tratar de dirigir más financiamiento a través del sistema microfinanciero, ¿de acuerdo? Recordemos que también existe FAEMIPE, que es otra facilidad crediticia. Hay que verla en paralelo. Esa está enfocada directamente en la MIPE, ¿de acuerdo? Pero sí alertamos de que por el diseño de Reactiva, sobre todo cómo salió Reactiva 1, el canal natural de llegada iba a ser los bancos y iban a ir naturalmente a sus clientes que son más medianos y grandes. Y es lo que ocurrió. El 98.8% de los fondos de Reactiva 1 se colocó a través de bancos, ¿de acuerdo? Ahora ya hay un poco más de permeabilidad, tanto a nivel de entidades, de otras entidades financieras que conocen un poco más el segmento de la MIPE, como la canalización de flujos hacia ese segmento en términos de volumen.
Como dije, tendremos que ver la lista de beneficiados más adelante porque todavía no han sido asignados. Acá hay dos temas creo que hay que diferenciar. Uno es lo que es el diseño de la política pública, ¿de acuerdo? Y eso es responsabilidad del Estado. Y otro es el uso dentro de los parámetros que permite esa política pública por parte de las entidades financieras para la asignación de crédito, ¿no? Yo creo que hay una parte que era entendible y es que las entidades financieras siempre van a tratar de recurrir más o prestarle a aquellos clientes como perciben como menos riesgosos o que conocen más, ¿de acuerdo? Eso es natural. Yo creo que en algunos casos, mencionó algunos la congresista, sí hubiera esperado un poquito más de, llamémosle, sentido común, conciencia de la situación de parte de las entidades financieras, de realmente prestarle a aquellos que lo necesitan, ¿de acuerdo? No solo a aquellos que de repente no lo necesitan tanto, pero porque por el hecho de ser clientes de los bancos mantengan una buena relación. Eso es algo que no es, ciertamente, en la gran mayoría de los casos, no ha sido ilegal, pero sí diría que han debido ser más, como dije, conscientes de la situación, ¿de acuerdo? Ha habido, creo yo, más errores de exclusión que necesariamente de inclusión. Mencionaban algunos de los casos de empresas, de grupos empresariales grandes que han recibido créditos, y creo que en general no ha sido ese el mayor problema. Creo que el mayor problema ha sido la exclusión, los problemas de exclusión, es decir, que no ha llegado a la MIPE lo suficiente, y por otro lado, empresas también más grandes, medianas, grandes, que pueden haber estado en sectores bastante más afectados y que no necesariamente son insolventes, pero sí necesitaban esta ayuda de liquidez, no les hayan llegado los recursos porque los recursos iban hacia otras que eran percibidas como menos riesgosas, ¿de acuerdo? Nuevamente acá no es que hay, digamos, comportamientos que no sean de acuerdo al mecanismo que diseñó el Estado de parte del sistema financiero, es simplemente cómo se diseñó, ¿de acuerdo? Por eso es que, como señalé previamente, era necesario hacer ajustes a reactiva, bueno, a reactiva 1 no se hicieron, felizmente algunos de ellos se han hecho a reactiva 2 y está yendo un poco mejor. Y no hay que perder de vista cómo camina también FAEMIPE, porque FAEMIPE es complementario y ese sí va enfocado exclusivamente al sistema, digamos, a las microempresas. Y le prestaría atención también al sistema microfinanciero. En general, el sistema financiero peruano está adecuadamente capitalizado, pero el choque que ha sufrido, el golpe económico, más allá del humanitario, evidentemente, pero el golpe económico que puede sufrir el sistema financiero no es menor. Y las entidades microfinancieras en ese sentido son más vulnerables porque su fuente de fondeo es más volátil, por un lado, y por otro lado, porque su cartera de clientes se ve más afectado por el lado de la cartera crediticia. Entonces, sí creo que deberían de evaluar si es que corresponde en algún momento un fortalecimiento patrimonial voluntario del sistema microfinanciero, justamente porque es el que conoce mejor a la MIPE. A la MIPE, si quieres, no toda la MIPE, pero un segmento más amplio de la MIPE, de aquel al que llegue el sistema bancario, ¿no? La idea es seguir llegando lo más posible a ese segmento que es, lamentablemente, es menos visible para el sector formal de la economía, o una parte de él no es tan visible, ¿no? Tanto el Estado como del sistema privado financiero formal, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Usted, bueno, mencionaban el tema de los filtros que eran necesarios incluir, por ejemplo, dentro de un diseño como reactiva, pero si bien hay un problema de exclusión, es un síntoma del país y de cómo se han gestionado también varios insumos crediticios en los últimos años, de que se hayan entregado estos créditos a las empresas, el holding del hombre más rico del Perú, y se hayan negado créditos a empresas que solicitaban 15.000, 20.000 o 10.000 soles, ¿no? Entonces, este es lo pongo como un caso bastante extremo porque es sintomático, ¿no? De cómo también las personas están viendo que la economía no está respondiendo a los desafíos de las personas que están más en el límite de la línea de pobreza, y son los que más están quebrando. Lo que uno más ve son bodegas o pequeñas tiendas que están cerrando durante los últimos meses. E insisto en la pregunta de si fue solamente un tema de diseño de reactiva, o porque la ministra de Economía señaló que esperaba que los bancos actuaran de buena fe, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado puede esperar que la banca actúe de buena fe
y hasta qué punto el Estado tiene que poner en detalle la mayor letra pequeña de cómo la banca tiene que entregar los créditos, incluso como para que no se lo entreguen a Horacio Canepa, que estaba investigado por lavajato, ¿no? O sea, el banco también tiene sus propios protocolos de cumplimiento para darse cuenta de esos tipos de créditos. Sí, mira, a ver, el Estado, digamos, realmente no tiene por qué esperar que actúen de una manera que la ley no lo permite, de acuerdo, que el marco del programa no lo permite. Yo creo, como dijiste, he sido bastante crítico de Reactiva, pero creo que hay que tener una visión, digamos, ponderada. O sea, Reactiva ha ayudado. Debió haber ayudado más, debieron hacerse ajustes antes. Varios de los ajustes, elevar el monto a 3, relajar las barreras de entrada, por ejemplo, facilitar el ingreso de entidades microfinancieras. Varios de esos ajustes se anunciaron, se dijeron que era necesario que se hagan antes, y otros que no se han hecho, por ejemplo, subir el porcentaje de garantía. No se hicieron en la primera etapa, se están haciendo recién varios meses después. Será tarde para muchas empresas, pero finalmente se están haciendo, lo cual es bueno. Pero el sistema, digamos, con todos sus defectos, algunos subsanables, otros más difícil que se subsanen, yo creo que sí, en neto ha ayudado. Ahora, hay que contrapesar dos cosas. Hay temas de diseño. Por ejemplo, el préstamo a grupos económicos no estaba en el diseño original y se modifica después. O sea, fue una decisión expresa de los formuladores, no sé qué se les escapó. Decidieron, no se puede prestar a grupos económicos y después decidieron incluirlo. Yo no te voy a decir si está bien o está mal, ¿de acuerdo? Hay dos maneras de verlo. No hay ninguna razón por la cual una empresa grande, si necesita los fondos, no los reciba. En promedio, las pequeñas lo necesitan más. Eso ciertamente es correcto. Pero no tenemos por tamaño empresa que decir a una no le debo de dar. Pero el tema es, se modifica el programa para que se le preste a empresas de grupo. Entonces, la decisión pública fue consciente, queremos que pueda ir. Entonces, de eso no podemos, el gobierno no puede decir no estoy de acuerdo, o qué pena, o hubiéramos querido que lo hagan distinto, porque fue una modificación expresa a la norma, ¿de acuerdo? Hay otros casos en los cuales, digamos, como te dije, depende un poco el criterio de las entidades financieras, porque hay esta tensión entre velocidad de desembolso y requisitos. Esto nace originalmente como no una facilidad crediticia, sino una línea de liquidez diseñada por el Banco Central. Por eso lo piensan como un repo. Es decir, casi como que entrego la plata y sin ningún requisito. ¿Por qué? Porque quiero mantener operativas la mayor cantidad de empresas y a través de eso a sus empleados que sigan teniendo un trabajo, su cadena de proveedores, etc. ¿no? Y después muta esto de programas de garantías. Y el tema concreto es cuanto más requisitos le vas poniendo, más demoras en poder hacer que la plata llegue al sector real de la economía, o sea, que llegue a las empresas. Entonces, esa tensión está ahí, siempre va a estar. Entonces, podemos tener opiniones sobre si debió permitirse préstamos cruzados a grupos económicos, sí o no, ¿ok? Podemos tener, si se excluyó empresas en corrupción, si se verifica que hay empresas que están en estos procesos de corrupción, se les excluye. Ahora, es una pregunta abierta. ¿Alguien condenado, o alguien confeso, o alguien que solo está investigado? ¿Qué prima? ¿Presunción de inocencia o prima que queremos que llegue solo a los que no tienen ninguna señal? O sea, hay temas que son áreas grises al medio. Entonces, mi punto es, la política pública ha tenido, creo, algunas falencias que pudieron subsanarse, otras que creo que no se puede atribuir a la política pública, es más criterio de bancos, ¿no? ¿Le tengo que prestar a una empresa grande que no necesita? No. Pero puede poner el sector público, el gobierno, un requisito que diga solamente le vas a prestar a alguna empresa que demostradamente tenga una caída de ventas del X%. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que uno podría decir, tiene sentido, ¿no es cierto? El problema que eso te genera es que entonces tu evaluación crediticia se vuelve mucho más compleja y la plata demora en llegar, pero demora en llegar para todos. Entonces en el camino vas a tener más contusos. Entonces, de nuevo, yo creo que el programa en promedio, digamos, ha funcionado mucho mejor para empresas medianas y grandes, con algunas filtraciones, ¿sí? Ha marginado a la MIPE como se anticipó, ¿sí? ¿Se pudo haber subsanado esa parte? Sí. Lo están haciendo para Reactiva 2, ¿de acuerdo? Lo están haciendo recién ahora, 3, 4 meses después, lo están haciendo.
Nuevamente, me parece que lo que tenemos que enfocarnos más, si hay errores de inclusión porque violan la norma, se van a corregir. Otro tema de discusión, por ejemplo, es el rol que se le da a COFIDE. Ahora, tratando de evitar esto de préstamos a sospechosos en proceso de corrupción o lo que fuera, que estén involucrados, se le da a COFIDE un rol de verificación. Entonces, yo la pregunta que hago es, COFIDE es un banco en la práctica. Ese es el rol de COFIDE. El Estado tiene, el Ministerio de Justicia, Fiscalía, alguien dentro del Estado peruano, tiene un registro que uno pueda verificar, tanto COFIDE como las entidades financieras, a este puedo, a este no puedo. Te lo hago en tono de pregunta, porque no estoy 100% seguro, pero estoy 99% de probabilidad que no existe. Por eso es que dejas... Vamos sí. a volver a ese punto porque hay un bloque justamente para hablar de qué herramientas de control o de seguimiento o de compliance tiene el Estado para revisar estos temas. Ingresamos al bloque de preguntas de los... En la audiencia hay una pregunta de Carmen Rodríguez, Ricardo Marner, para usted. En otros países se han aplicado filtros a empresas con sedes en paraísos fiscales, ¿no? En varios países, sobre todo en Europa, se han diseñado este tipo de apoyo financiero al sector privado, restringiéndolo a empresas que tienen sede o matrices en zonas paraísos fiscales. ¿Cuál es su percepción, tu opinión sobre esto, Ricardo? ¿Debería ser la regla en todos los rescates, apoyos financieros de esta crisis? Ay, qué bonito suena, Nelly. La verdad es que sí, efectivamente hay bueno, un gran debate al respecto. Nuestros co-comisionados en ICRIC, en el Instituto, en la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación de las Corporaciones, varios miembros han abogado por evitar que se le preste dinero a los grandes evasores, a los grandes elusores. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, estar prestándole plata a aquellos que en el pasado han evadido de manera tan, o eludido de manera tan manifiesta. Pero bueno, cada país en realidad maneja sus grandes corporaciones, nadie quiere que nadie quiebre, por una parte. Y por otro lado, el tema de alguna forma también del manejo de los dividendos, es decir, muchas empresas, por una parte, se han acogido a los programas de emergencia o de alivio financiero, y a su vez están repartiendo dividendos como si nada. Entonces eso es un poco escandaloso, ¿no? La verdad es que no puede ser, digamos, que las empresas estén bonificando a sus accionistas mientras están beneficiándose de subsidios estatales. Eso yo creo que es algo bueno, que muchos países por lo menos se ha alzado la voz. No estoy tan claro que efectivamente se haya logrado, porque como bien dice Alonso, bueno, la presunción de inocencia vale en estas cosas. Pero por otra parte, bueno, siempre es un poquito complejo estar subsidiando a las grandes empresas, ¿no? A las grandes corporaciones, sobre todo con el historial que tienen reciente de desvío de beneficios hacia paraísos fiscales. Bueno, y ahí es donde nosotros como corporación, como comisión, planteamos que deben existir impuestos mínimos, ¿no?, en todos los países para que efectivamente se eviten esos desvíos de beneficios hacia paraísos fiscales, y eso es un gran tema que supongo que conversaremos sobre cómo generar de alguna manera reformas fiscales congruentes que permitan que estos beneficios no se escapen a los paraísos fiscales. Por eso ya es un tema global. Y forma parte además también de una reforma fiscal que vamos a hablar en unos minutos. Hay una segunda pregunta de Leonov Yangali. Pregunta, ¿qué pasará con los empresarios que sacaron todo el dinero de Reactiva para otros fines que no eran el pago de planillas y los proveedores? ¿Quién se anima a contestar? ¿Congresista? Gracias, Nelly. Yo sé de gente, de empresarios que han sacado dinero y se lo han guardado. Lo han guardado para mejores tiempos. No lo han necesitado. Eso nada más dice ya del desvío de la orientación de Reactiva. El exministro Segura dice que en economía esperaban que los bancos actuaran de buena fe. En verdad, ha sido un contrasentido, porque no podrían haber esperado tal cosa. Yo más bien habría esperado
que los bancos pusieran algunos candados en algunos casos, pero está visto que lo que no está prohibido no tenían por qué no hacerlo, y en ellos no estaba. Puntualmente, los grandes empresarios, los grandes grupos económicos tienen créditos baratos siempre, tienen dinero que les sobra siempre. Las empresas vinculadas a los bancos, ¿cómo es posible que hayan recibido dinero? Intercorp, ¿acaso no es dueña de Interbank, de un banco? Es que me parece increíble que esto haya sucedido. En medio de todo, lo bueno es que las cajas de ahorro que se habían sentido golpeadas y rechazadas la primera vez han despertado y ahora le están haciendo la lucha y están entrando a las subastas, y yo creo que ahora sí es que se van a poder dar más créditos a las microempresas. Pero en general, el comportamiento de la gran clase económica ha sido malo. Ha sido malo en nuestro país. Es lamentable Retomamos decir, en un pero minuto han con la lucrado. congresista mientras vuelve la señal. Hay Sí, una un siguiente comentario. Sí, sí. solo un comentario. Solo una precisión. La siguiente pregunta es Ya, también para usted, entonces de repente ya, puede unir. perfecto. Habla sobre los bancos direccionaron el crédito de Reactiva desde un inicio y por eso no se presentaron a las subastas para pequeñas y microempresas, ¿no? Sí, a ver, solo un comentario sobre lo que señaló la congresista. Yo no fue el que dije que esperaba buena fe como política del sistema financiero. Comentó. Sí, sí, fue la ministra la que lo dijo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno, o sea, yo como exministro, como ciudadano, puedo esperar, ojalá tengan buena fe, digamos, pero cuando uno diseña política pública, justamente uno tiene que esperar que ocurra lo que la ley te permite, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en su gran mayoría, ¿no? En el caso de Reactiva 1, fue evidente, como dicen de la pregunta, en realidad desde la primera subasta, cuando se le asigna de 4.000 millones de soles subastados, se le asigna solamente 100 millones al segmento más pequeño, que no estaban aspirando a llegar a la MIPE. Y la segunda subasta, que fue a los 2 días de iniciado el programa, que ni siquiera pudieron llenar esos 100 millones. Entonces, era evidente lo que se había dicho, por eso dijimos muchos antes de Reactiva 1 que estaba mal estructurado el programa. Se han hecho correcciones y ahora, por ejemplo, podemos ver que cerca del 25% de los fondos, creo que 23%, sí han llegado a este segmento de garantía de 98%, ¿no? Esperaría que sea porque son realmente empresas que están en ese segmento MIP y no por la ampliación del margen a 90.000, ¿no? Porque también hay una inconsistencia de diseño, creo, pero es un tema ya más técnico. Entonces, hay cosas que se pueden corregir, se pudieron corregir antes, pero sí creo que ahí la pifió el gobierno tercamente, inclusive sacaron un decreto legislativo dándose la facultad de hacer las correcciones por decreto supremo, y no lo hicieron, y en esas normas que modifican lo de crédito de préstamos vinculados. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que sí hubo errores de política. Lo que comentaba Ricardo, hay decisiones que son, digamos, se pueden debatir. Yo sí creo que hubiera puesto cierta restricción a aquellos que usan financiamiento público subsidiado, de que puedan repartir dividendos, ¿de acuerdo? Me parece que tampoco debería ocurrir. Y ahí no se aplica realmente presunción de inocencia. Es que si el gobierno decide, el Estado opera no darle fondos públicos a una empresa y voluntariamente la empresa los toma, le puede poner condiciones, ¿de acuerdo? Y es una condición bastante razonable. Lo otro, si queremos que se preste a empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales, es discutible también. Se puede debatir, habrá a favor o en contra. Mi opinión sería, en esos casos yo optaría por que no. Justamente porque ha habido en Perú un tiempo muy largo toda esta discusión sobre la norma antilusiva general, que vamos a ver en tema de fiscalidad en un momento, y todos estos comportamientos elusivos que han habido y siguen habiendo en el Perú. Entonces, yo sí creo que hubiera puesto esa restricción. Pocos países lo han hecho, dicho sea de paso. No han sido muchos, eso también hay que decirlo, pero yo se hubiera puesto un tipo de restricción de ese tipo. Entonces, al final, el tema, como dije, es en diseño de política pública, siempre haber, digamos, lados grises, en que puede ir para un lado, puede ir para el otro. Creo que Reactiva 2 está mejor que Reactiva 1 en términos de diseño, pero sigue teniendo algunos de esos puntos de tensión en que algunos se penderán un lado, otros se penderán por el otro, ¿no? Uh-huh. Sí, y entremos entonces a la necesidad de empezar a discutir sobre qué hacer, ¿no? En temas de reformas. Un reciente informe, Ricardo, de la Comisión precisamente Independiente para la Reforma de la Fiscalidad que integras, mencionaba y recomienda, ¿no?
primero, aplicar impuestos más altos sobre los beneficios extraordinarios a las empresas de sectores oligopolizados. Es una de las primeras recomendaciones que hace dentro de este contexto de crisis. También recomienda incrementar los impuestos sobre sociedades en cada país para detener la erosión tributaria y exigir que todas las empresas que reciban apoyo estatal tengan que publicar su reporte con los principales datos financieros y tributarios de cada territorio en el que operan, ¿no? Algunos economistas podrían considerar que estas reformas de transparencia pueden ahuyentar la inversión. De hecho, permanentemente muchos lo señalan, ¿no? ¿Cuál es tu lectura y cuál crees la necesidad de empezar a debatir e incorporar este debate en torno a la reforma fiscal, ¿no? Sí, Nelly, bueno, permíteme un minuto para explicar lo que es CICRIC, digamos, ¿no? Esta comisión con esta sigla tan difícil de pronunciar y medio fea como para pronunciar. Es una comisión que nació hace unos 4 o 5 años atrás, luego del proceso del marco inclusivo de la OCDE, para discutir los temas de impuestos internacionales, ¿no es cierto? En particular en un ambiente en que muchas empresas estaban yendo a paraísos fiscales, eludiendo impuestos, y en particular aquellas empresas digitales. Hay un cálculo ahí hecho por uno de nuestros co-comisionados, Gabriel Zuckman, que dice que el 40% de los beneficios de las corporaciones transnacionales terminan en paraísos fiscales, ¿no? O sea, más que dice, estima esa cifra. Y luego, bueno, tenemos a otros miembros de esta comisión, connotados economistas que son, ¿cómo decirlo?, aficionados a la controversia, como Stiglitz, como Piketty, en fin, nombres del mismo Zuckman y varios otros de distintos continentes, que defienden con mucha fuerza la reposición o la solidificación del impuesto a las corporaciones en este mundo globalizado. Y en eso, bueno, respondiendo a tu pregunta, en el fondo, cualquier competencia a la baja de lo que son los impuestos a las corporaciones, es decir, un mecanismo de atracción a las inversiones, finalmente termina siendo tremendamente dañino para el propio país, es decir, es como un alacrán que se muerde la cola, digamos, ¿no? Porque, claro, si todos los países hacen esa competencia a la baja, finalmente ya no va a ser el tributo una atracción para las inversiones, sino que va a ser un daño para el fisco de esos países y para la capacidad de inversión pública en particular. Es decir, tratamos de atraer inversión privada, pero lo que hacemos en el fondo es disminuir la inversión pública por ese mismo mecanismo. Creo que hay una buena cantidad de literatura, encuestas, en fin, posiciones de los organismos internacionales donde bien se dice que el tema tributario es solo uno de los asuntos que en la toma de decisiones de las corporaciones, puesto que hay lo que llaman ellos el clima de inversiones, es mucho más importante que el tributo propiamente tal. Entonces, esto de que si aumentamos los impuestos, vamos a generar menos inversión, bueno, hay que demostrarlo, ¿no? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la carga de la prueba? Porque todos los estudios indican que la tributación no es necesariamente un elemento relevante en materia de toma de decisiones de inversión, ¿no? Como decía Keynes, lo que importa es la demanda futura, lo que nosotros estamos esperando hacia futuro, que va a rendir, o que cuán rentable va a ser nuestra inversión en función de la demanda. Y que es justamente el problema de hoy, o sea, bueno, escuchándolos, bueno, hay dos maneras, hay muchas maneras de tratar de alguna forma generar una cierta estabilización de esta crisis económica por la oferta, a través de, claro, mejores créditos, más créditos, ablandamiento de condiciones de crédito, pero también de demanda, y muy importante, cómo sostener la demanda, cómo sostener los ingresos de las personas. Y ahí también hay muchos planes y muchos países que han optado también muy fuertemente por esa vía, en el sentido de otorgar seguro de desempleo, otorgar ingresos familiares de emergencia, que es algo que acá se ha estado debatiendo muy fuertemente acá en Chile, es decir, transferencias monetarias directas a los hogares.
Y eso es curioso, porque hay una economía política ahí que los países nuestros no estamos muy acostumbrados a eso de andar transfiriendo a las personas. Entonces, creo que es una discusión importante, interesante, y que puede llegar verdaderamente a una reforma, digamos, de profundidad para los años que vienen. La diferencia entre OCDE en cuanto a transferencias hacia las personas y países de América Latina es impactante, ¿no? O sea, en un caso son 10 puntos, en el otro serán 4 puntos o algo así. Entonces, la verdad que es un tema que creo que hay que abordar seriamente para abordar esta crisis y para el futuro también. Claro, incluso tampoco consideras que realmente discutir estos temas o abrir el debate de estos temas pueda finalmente ahuyentar a la inversión, que es parte del Es que, discurso bastante sí, conservador que se impulsa, ¿no? por supuesto, es que ¿a quién vamos a orientar si nadie está invirtiendo? Es como combatir el último guerrero, digamos, ¿no? Pero, en fin, digamos, el futuro inmediato va a ser un futuro de inversión pública. Es muy difícil que la inversión privada se reactive así con gran fuerza de inmediato. O sea, tiene que haber un elemento público ahí que logre, ¿cómo decir?, calentar los motores bueno, y empezar a generar empleo. El rol de los estados en el futuro cercano va a ser muy relevante. Y eso requiere músculo y requiere ingresos. No podemos tener déficit de 10 puntos del PIB como esperamos para este año. Tenemos que discutir reformas fiscales importantes. Y en realidad vamos a pasar ahora a hablar con usted, señor Segura, que estuvo como ministro de Economía y ha estado en el papel precisamente de definir la política fiscal en el Perú y la necesidad de revertir algunos temas vinculados a la elusión tributaria, ¿no? Parte de esa, por ejemplo, fue el impulso de la norma 16, que permite, o la norma antielusiva, como se la conoce. ¿Qué tan necesario es ahora, sobre todo con la crisis, incorporar este tema dentro de la política pública de manera más sostenida y más intensa también? ¿Puede activar el micrófono, por favor? Perdón, sí, me olvidé de ratas. Es fundamental. Uno de quizás el principal problema para poder proveer bienes y servicios públicos de calidad en el Perú es los bajos ingresos tributarios que tiene el país, ¿no? Evidentemente hay problemas de asignación de gasto, de eficiencia, de corrupción, etcétera, etcétera, pero los ingresos del gobierno peruano, todos los niveles de gobierno, son muy bajos a nivel internacional. Cuando uno entra y mira las tasas de los impuestos, o sea, aún con exoneraciones, etcétera, uno ve que las tasas en realidad son razonablemente altas por encima del promedio de América Latina, hay razonable progresividad, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema de Perú es un problema que combina baja productividad e informalidad, lo que genera mucha evasión, con elusión arriba, ¿de acuerdo? Si quieres, eso lo va a hablar Ricardo si quieres en mayor detalle, pero para los oyentes, evasión es el que te vende sin factura, sin boleta y sin factura y no paga IGB, etcétera, etcétera. Y elusión es la gran corporación que usa mecanismos sofisticados para minimizar su pago de impuestos, haciendo pues varias movidas en el camino a través muchas veces de paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Esos son los dos grandes temas que se tienen que combatir en el Perú, que son los que te pueden generar realmente, más allá de una agenda de largo plazo de mejora de productividad, que te genere realmente unidades productivas que son, digamos, que tienen mayor valor agregado y por lo tanto mayor capacidad contributiva, es básicamente atacar esos frentes. Y por eso es que nos embarcamos en un programa País con la OCDE. Era un programa de mejora de gobernanza pública, pero la parte más fuerte y más concreta era toda la parte tributaria, incluida la norma 16, la norma antielusiva, los foros de transparencia, toda la agenda BEPS de combate a la erosión tributaria y de traslado de utilidades, digamos, entre países de baja imposición, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la agenda que tenemos que seguir empujando. El Perú en los últimos años ha firmado algunos acuerdos, estamos, digamos, en esa línea, pero se le tiene que dar todo el impulso posible. Ha habido otras iniciativas en paralelo, una inversión muy fuerte en tecnología para SUNAT, por ejemplo. Hoy día sin tecnología no puedes identificar nada, ¿no? Entonces va por ahí.
tener todos los instrumentos legales internacionales y por otro lado tener toda la tecnología para poder identificar. Si no logramos mejorar incrementos recaudatorios por ese lado, se puede avanzar en otros frentes, se puede introducir otros impuestos. Te va a comentar Ricardo, no hay estándares en algunos temas. Hay propuestas, hay discusiones, si quieres impuestos mínimos, cómo grabar, las .coms o las empresas que dan servicios de manera digital, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos que seguir también como país en esa línea, siguiendo toda esta discusión. En algunos casos hay más consenso, en otros no. Pero más allá de eso, la solución para el país no es subamos el IGB, subamos el impuesto a la renta, porque en realidad las tasas son razonablemente altas para un país con el nivel de ingresos como Perú. El tema es que hay mucho incumplimiento y el tema sí es que hay vacíos en ciertas actividades que no se graban. Por ejemplo, actividades que generan daño al consumo, se ha ido fortaleciendo todo el tema de selectivos, por ejemplo, comentaba qué hacemos con todas esas actividades digitales, cómo se les graba, y toda la agenda en realidad de tributación internacional a través de paraísos fiscales, etcétera. Yo creo que por ahí va más el tema, ¿no? ¿Cómo alejan las inversiones? El impuesto al patrimonio específico. El impuesto al patrimonio, y mira, tampoco hay consensos. Uno vas a encontrar, en Perú hay impuestos a patrimonio. El impuesto predial es impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio vehicular es un impuesto al patrimonio. Pero hablamos del patrimonio millonario. Está bien, se puede discutir. El tema es la propuesta que tenía no hay estándar, primero. No es que tengas una norma, un estándar internacional. Hay países que tienen, pocos, la minoría. Hay otros que no lo tienen, la gran mayoría. La propuesta que tenía el Congreso, la que inicialmente mandó el Ejecutivo, había una gran confusión. El Ejecutivo mandó un impuesto a los salarios, no tiene nada que ver con un impuesto al patrimonio, a la riqueza. La propuesta, alguna de las que se tocaron en el Congreso, aún para los países que tienen ese tipo de impuestos, tenían unas tasas y unas bases gravables que eran, excesivamente altas. No había correlato con lo que puede haber en los países que lo tienen. Entonces, ese tipo de discusiones creo que tienen que ser más reflexivas, ¿de acuerdo? Lo cierto es, decidas o no decidas en su momento introducirlo, eso no te va a solucionar el problema recaudatorio en el Perú. Por escala, no te va a dar la escala de recursos que necesitas. Lo que sí te lo va a dar es obviamente una agenda, de productividad, etcétera, y lo otro es realmente que puedas tener tracción en reducción de evasión y reducción de elusión. Evaluando también algunas propuestas que seguramente Ricardo va a comentar, ya comentó algunas de ellas, que se están discutiendo internacionalmente. No hay consensos, como dije todavía, pero algunas de las cuales creo que se pueden hablar para Perú, ¿no? Alejar inversiones no va a ocurrir si es que tienes un marco tributario razonable y transparente. Alejar inversiones ocurre cuando rompes contratos por ley, cuando no tienes una institucionalidad, en el sistema de justicia que haga que se respeten tus derechos. Eso es lo que hace que aleje las inversiones. En el lado tributario, siempre y cuando ese es un marco, razonable, proporcional, razonablemente equitativo, etcétera, eso no va a ocurrir, ¿no? Pero por eso las propuestas tributarias tienen que ser bien reflexionadas, bien discutidas. No pueden simplemente lanzarse de una semana a otra, aprobarse y sacarse a la carrera, ¿no? Pero sin embargo son necesarias y pareciera que hay un sector, no es mayoritario, pero sí es un sector reducido que le tiene miedo a este tipo de reformas, ¿no? Hablemos sobre ese punto también sobre el papel del Congreso, congresista Solís. Y lamentablemente durante las últimas semanas no ha tenido el mejor desempeño el Congreso en torno a ciertos temas de reforma educativa o de recientemente... Bueno, pero puntualmente sobre este tema, Nelly, sí hubo un planteamiento, ¿no? No prosperó, pero sí hubo un grupo que planteó el impuesto a la riqueza. Lo que sucede es que siendo un asunto que parecería de justicia, porque uno de los grandes problemas en el Perú es la enorme desigualdad. También es verdad que no es el mejor momento, estamos en pandemia, y yo no estaría de acuerdo, teniendo en cuenta que la presión tributaria es muy baja y así con la recaudación que tenemos no llegamos a ninguna parte, las reformas requieren más dinero, necesitamos hacer
una reforma tributaria ordenada, organizada, no hacerle forados o acomodos acá o acomodos allá, ya un impuesto a la riqueza porque se nos ocurrió, etcétera, porque no es la mejor manera. Tiene que, claro, ya sabemos, el que gana más tiene que tributar más. En nuestro país hace bastante tiempo hay expertos, pero brillantes expertos en elusión. Gracias a eso no pagan lo que tienen que pagar y eso generó un impuesto a la riqueza, etcétera. Se pueden hacer las cosas de mejor manera, yo estoy absolutamente convencida, pero como digo, pese a que vamos a necesitar mayor dinero para salir de la recesión y hasta depresión, como han mencionado, podemos tener, creo que no es el momento para hablar de impuestos ahora. Más aún cuando hasta los grandazos están sacando reactiva, imaginémonos. Va a ser terrible. Pero sí necesitamos una reforma tributaria con suma urgencia. ¿Y no sería más bien que sí es el momento por la crisis de ver de dónde ordenamos un Estado que pueda recaudar eficientemente, porque vamos a necesitar ingresos, ¿no? Hace un momento Ricardo Marner hablaba que lo que se viene en los próximos meses es una necesaria inversión pública. Esto, ¿cómo lo ves también tú, Ricardo? El micrófono, por favor. ¿Puedes encender el micrófono? Ahí está, sí, perdón, Sí. disculpe. No, decía que reafirmo mis dichos, sí. En el fondo, esta discusión tributaria, bueno, siempre va a ser urgente porque, como bien se dijo, tenemos tasas tributarias muy bajas, una recaudación, un Estado muy chiquito, ¿no? Y eso es parte de nuestro subdesarrollo, qué duda cabe. Que si es importante ahora o no, creo que es importante, tanto porque hay, bueno, necesidad de urgencia, como porque hay también situaciones políticas que hacen que las elecciones no estén muy lejos en muchos de nuestros países, y de tal forma que creo que tener un debate informado desde el punto de vista político sobre las opciones es algo que me parece muy importante, que los partidos efectivamente digan lo que tienen pensado hacer en esta materia. Y aquí, bueno, a ver, si tengo un tiempito, la historia tributaria de América Latina en los 90 fue básicamente de hacer una preponderancia del IVA, ¿no es cierto?, como principal impuesto, tanto por la baja de aranceles que coincidió con la etapa de exportaciones, de expansión, de apertura, como por la reducción de otros impuestos específicos, siendo entonces el IVA hoy el rey de los impuestos, ¿no? Y es uno de los impuestos más regresivos que existen. O sea, claramente nuestro sistema es un sistema que está basado sobre una recolección regresiva. Y a mí me produce un poco de, ¿cómo decir?, de espanto cuando los directores de impuestos se alegran porque aumentó la recolección de IVA, ¿no? Cuando en el fondo deberían alegrarse por la mayor recolección de impuestos sobre la renta, ¿no? Sobre un impuesto que sea mínimamente progresivo. Y es verdad lo que dice el exministro, o sea, la mayoría de nuestras tasas son bastante razonables y por el lado de la recaudación es donde está el problema. Nueva Zelanda, por lo que conversábamos con un exdirector de impuestos, tiene unas tasas tributarias más o menos parecidas a las de nuestros países en promedio, pero en vez de recolectar 2 puntos de impuestos sobre la renta, recolecta 10. Entonces, ¿dónde está ese hoyo negro? ¿No? Es una gran pregunta. ¿Dónde están los hoyos negros de la tributación? Tiene que ver con lo que se mencionó, también con muchas exenciones, con distintos tratamientos que hacen que, no sé, en algún momento se trató de impulsar el ahorro, eximiendo una serie de instrumentos financieros, en fin. De manera que, a fin de cuentas, el sistema es extremadamente regresivo. ¿Cómo construir un sistema progresivo? Que creo que esa es la gran batalla que se nos viene por delante, rearmar el sistema de una forma en que
aquello que algún economista decía que era la alergia de América Latina a los impuestos directos o al impuesto a la renta desaparezca. ¿Ah? Eso es algo que es un desafío no menor y que no es solo una cuestión de principios, sino de gestión. O sea, cómo se administra, cómo se tiene un sistema de impuestos internos que permita una adecuada fiscalización de los ingresos. Ahí, el impuesto al patrimonio, yo insistiría, bueno, en Chile se está, también hubo un proyecto de ley muy importante sobre ese tema, ¿no? De poner un 2,5% de impuesto al patrimonio que recaudaría, según algunos congresistas, en torno a 6.000 millones de dólares, o sea, una cantidad inmensa de dinero. Hay que revisar esos cálculos, etcétera, pero está el debate y el debate se instaló. En parte también por esto que se mencionaba, ya que hubo evasión en los 30 años anteriores, bueno, ahora cobremos. Es un poco esa una filosofía, ¿no? Pero el punto es que ahí lo que se necesita es una transparencia patrimonial. ¿Cómo se genera una hoja de ruta para que los servicios de impuestos tengan la capacidad de fiscalizar el patrimonio neto de cada uno de los individuos de alto patrimonio, ¿no? Y eso implica varios retos, por supuesto. La norma antielusiva de la OCDE, creo que eso es algo que ha sido muy útil para varias administraciones, a pesar de que han intentado frenarla muchas veces. Pero por otra parte, el secreto bancario, ¿no? O sea, es muy simple. Si no hay acceso a las cuentas de las personas, no va a haber ninguna capacidad de generar, digamos, un mínimo de transparencia patrimonial. Lo mismo con lo que está fuera del sistema financiero, en los paraísos fiscales, cómo se accede. Por eso es que ICRIT ahí tiene, nuestra comisión tiene una propuesta bastante loca de tener una especie de beneficiarios últimos a nivel global, porque estas cosas son tratables a nivel global, no a nivel de países, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ir cercando, ir cancelando los riachuelos por los cuales entra ahí el veneno de la ilusión. Ese es un camino, pero es un camino largo y hay caminos más cortos, diría yo, que tienen que ver justamente con la discusión sobre impuestos más progresivos, con la eliminación de exenciones. Es verdad que en este momento no se está hablando más bien de diferimiento de tributos o de subsidios más que de impuestos, pero va a llegar un momento en que habrá que transitar por una cierta deuda, que es lo que están haciendo los países o los países que se han podido endeudar, y esa deuda habrá que pagarla más adelante y como se paga con los impuestos correspondientes. Entonces, es una... Hay un tema también, pero es un tema Sí, digo, también es una a discusión cierto que modo no podemos de eludir. justicia, ¿no? Uh-huh. Sí, pero hay un tema Por supuesto. que es más, no necesariamente económica, sino también de justicia, ¿no? O sea, de cómo las personas perciben que el Estado tiene tratos diferenciados. Y esta crisis lo que expone finalmente es que sí ha habido y hay tratos diferenciados del Estado, porque la crisis no golpea a todos por igual. Por eso sí creía que yo personalmente creo que sí es importante como debatir en este momento cómo cerramos también esas brechas para que la crisis no siga golpeando a todos por igual. Vamos a dar el pase a dos preguntas de la audiencia y continuamos hablando de este tema. Patricia Palomino pregunta, se dijo que no se pudo hacer una efectiva transferencia de bonos a la población más vulnerable porque muchos no estaban bancarizados. Entonces, si se hubiera querido salvar a los medianos, pequeños y microempresarios, quizá no hubiera sido más sencillo para muchos que están en el sistema a través de financieras, EDIPYMES y cajas municipales. Es decir, que en esta subasta se haya priorizado a las más pequeñas, como las cajas municipales, que son las que están más cercanas a los microempresarios. ¿Quién quiere responder? Tal vez usted, señor Segura. Sí, gracias por la pregunta. Sí, como dije, uno de los que sí creo que fueron errores de diseño de Reactiva es que desde la subasta 1 de bloques de 4.000 se asignaba 100 al segmento de la microempresa, digamos, ¿no? Y a la segunda subasta ya no lo llenaban.
Entonces, claramente estaba mal diseñado y se pudo hacer ajustes antes, ¿no? El otro tema es fortalecer FAEMIPE, que se hizo ajustes y se estaba lanzando un FAEMIPE 2. Ese sí está enfocado a través del sistema microfinanciero en la MIPE, ¿no? Reactiva 2 ya está haciendo algo de eso. O sea, si uno ve cuánto se le está asignando al segmento más pequeño, ya es básicamente la cuarta parte. Si sumamos el segmento de pequeña hasta un poco de mediana, ya es más de la mitad de los fondos, ¿de acuerdo? Entonces, esos ajustes que se pudieron hacer para tratar de dirigir mejor en línea con lo que, como señaló el congresista, era su proyecto, de alguna manera está ocurriendo. ¿Significa eso que se puede llegar a todas las MIPES del Perú? No, porque la MIPE no es que hay MIPE formal y MIPE informal. Hay toda una gama de gris al medio, ¿de acuerdo? Y hay muchas que tienen una relación muy poco frecuente con el sistema financiero desde el punto de vista crediticio. Puede que estén por el lado de ahorros, pero no por el punto de vista crediticio. O que tienen, digamos, transparentada solamente una fracción de sus ingresos. Es decir, el 20% lo reporto como formal y el 80% no. Y como acá hay límites en términos de las ventas que tienes, solamente pueden recibir los créditos por ese porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, llegar a la MIPE o a las personas, ya como personas, que el Estado no tiene mapeados. El Perú tiene con su SISFO, su sistema de focalización de hogares, tiene identificados millones de hogares pobres, ¿de acuerdo? El problema es que esta crisis golpea a una serie de hogares que no eran pobres antes de la crisis, que van a caer en pobreza, o otros que simplemente no pueden generar ingresos. Pero un grupo importante de esos se mueven en un mundo informal, entonces el Estado no tenía manera de llegar. Entonces, ahí de nuevo, depende con qué cristal se quiera ver. Si uno quiere solo criticar al gobierno, uno puede decir, bueno, pues era evidente, debes salir con un bono cuasi universal desde el comienzo, no a la cuarta, ¿no es cierto? No esperar hasta el cuarto intento. Por otro lado, si uno quiere verlo con el otro cristal, uno puede decir que efectivamente hay mucha gente que intencionalmente es invisible para el Estado. Entre otras razones, porque no quiere pagar en los impuestos o porque no quiere que lo fiscalicen, que le pidan permisos, que le caiga Indecio, que le caiga a quien sea, o que le caigan entidades que ven que hacen controles sanitarios. Entonces, como buscan es estar en ese oscuro, ahora que el Estado quería ubicarlos, no los puede ubicar. Entonces, sí tenemos una labor ahí también de inclusión financiera que empezó antes. En 2015 sacamos la ENIF, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, justamente para tratar de generar esta mayor penetración. ¿Ha avanzado algo estos 4 años y pico? ¿Ha avanzado algo? No como se hubiera esperado. Creo que hay que darle un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque no solo para situaciones de pandemia, pero necesitamos que las empresas y los hogares, las personas, tengan un paso, estén más metidos, más involucrados en la formalidad del país. A veces va a ser porque tienen que contribuir más, pero también permite que puedan recibir más beneficios desde el Estado, ¿de acuerdo? Y esa es una agenda complicada para un país que tiene, dependiendo de la medición que hagas, 70 y tantos % de informalidad laboral, puede ser medido a través de empresas más del 50, etcétera, etcétera, ¿no? Es una tarea compleja, ¿no? Sí, congresista. Nelly, ¿me podrías permitir complementar, por favor, esta respuesta? Es verdad que hay los que han querido permanecer ocultos del Estado en el entendido de que así no pagaban impuestos. Esta pandemia nos está dejando varias lecciones y entre ellas el hecho de que efectivamente es malo estar invisible, quedar invisible, porque luego a la hora que vas a pedir un préstamo simplemente no te pueden dar. Pero entre las indagaciones que yo hice para elaborar el proyecto de ley, hablé con mucha gente. Hablé con la federación, el presidente de la Federación de Cajas de Municipales, hablé con APEMIPE, en fin. Entre las cosas que me dijeron que me gustó mucho es que los bancos, por ejemplo, imposible darle a alguien un crédito, a alguien que tenga RUS, no RUC, sino RUS. Ellos, en cambio, sí dan con RUS, es decir, de una pequeñísima empresa. Es más, ellos se estaban comprometiendo, me refiero a las cajas municipales que hacen microfinanzas, se estaban comprometiendo a darle a alguien que de pronto no tuviera todo su documentación muy formal, pero que tuviera un historial crediticio.
que hubiera sacado de la caja algunos créditos y ya con eso decía quién es. Me pareció muy importante ayudar en este paso. ¿Qué sucede si alguien hace trampa? ¿Qué sucede si alguien no puede pagar finalmente? Creo yo que bien vale la pena correr el riesgo. Y creo yo que si un 15 o 20% de reactiva finalmente después y tiene que ser el aval del Estado, tiene que ser dado a los bancos, valdría la pena si en ese transcurso hemos levantado la moral, la economía de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios que en nuestro país dan casi el 80% del empleo privado, del que no es público, la mano de obra que hoy día es gente que no tiene que comer. Muchos de ellos trabajan en los pequeños talleres, en los pequeños emprendimientos a nivel nacional. Entonces yo creo que no se está mirando por ese lado, se está mirando de, si reactivan los grandes, de todas maneras van a reactivar los chicos. No necesariamente, en muchos casos no va a suceder así. De modo que si perdemos plata, si el Estado peruano pierde algo de plata en este esfuerzo, yo lo aplaudiría si en el camino ha servido para reactivar a muchos y para hacerles dar cuenta a esos que permanecían bien informales y bien distantes del Estado, a acercarse y a entender que tienen que bancarizarse. No en los bancos, en las entidades de microfinanzas. Para eso también está sirviendo esta oportunidad, para que se den cuenta que si le tocan la puerta a un banco va a ser bien difícil. Yo tengo 2 amigas, 20,000 soles no les han querido dar en los bancos. Les he dicho, pero qué tontas, vayan a las cajas, no vayan a los bancos. Acaban de sacar el crédito. Es más fácil. Se puede, se está haciendo. Felizmente, se está haciendo. Hay otra pregunta de Demetrio Querevalú Yenke, que es bastante interesante y nos lleva también a un tema necesario para debatir. Dice, desde mi punto de vista, la cuestión de fondo son las elevadas, es la elevada rentabilidad, intereses del sector financiero que eleva los costos de los bienes y servicios. ¿Qué hacer ante ello? Si me permites, yo comento sobre eso. Ciertamente la rentabilidad de las entidades financieras, sobre todo los bancos en el Perú, todavía ha venido cayendo en el tiempo, pero es relativamente alta a nivel internacional, ¿no? Y eso probablemente hay espacio para que siga bajando naturalmente. La mejor manera es competencia. Pero voy a entrar en un punto que comentó la congresista, Luis, que es que, y por eso hice tanto énfasis en el sistema de microfinanzas y de fortalecerlo, el que sabe evaluar de manera adecuada a estas microfinancieras que son formales, a las justas, o semiformales, medio informales, llamémoslo como queramos, son las entidades microfinancieras. Los bancos muy rara vez van a llegar. Cuando los bancos dicen que llegan a la MIPE, están llegando al segmento alto de la pequeña empresa, la más formal, etcétera. Realmente a la micro y la que tiene rasgos de informalidad no llegan. A eso llegan las entidades microfinancieras, ¿de acuerdo? Y por eso es que también en su momento dijimos es importante que suban la garantía en ese segmento a 100%. El argumento del gobierno era eso genera riesgo moral. Entonces decimos, no va a generar riesgo moral porque las propias microfinancieras no tienen interés en contaminar su mercado. Pero el problema que tienen es que si tienen que aportar capital en un momento que reciben digamos, un mazazo, no tienen ese capital y tienen que comenzar a restringir, ¿no? Y esa recomendación no la han tomado. Pero nuevamente lo que se está viendo es que efectivamente son las entidades microfinancieras las que tienen llegada en ese segmento, como era evidente. Ahora, el problema es que la metodología de evaluación crediticia que tienen que seguir las microfinancieras y para créditos muy pequeñitos es costosa. Y por tanto, la tasa no puede ser tan baja. Aún con la garantía pública está en niveles históricamente bajos, ¿de acuerdo? Pero igual es más alta que un crédito para una empresa mediana o una empresa grande. ¿Por qué? Porque hacer la evaluación crediticia es mucho más difícil. Una cosa es evaluar una operación de 10 millones de soles para una empresa que conoces y que ha hecho muchas operaciones contigo, y otra cosa, operaciones de personas que son operaciones por 20,000 soles. Es más difícil. Dicho esto, aún con las tasas que cobra en condiciones normales, mucho más baratas a través de Reactiva o de FAEMIPE, el sistema microfinanciero,
en cualquier circunstancia, aún en condiciones normales, es mucho más barata de la que reciben las MIPES en el sistema de financiamiento informal, ¿de acuerdo? Claro. Y lo pagan igual, lo llegan a pagar. O sea, por eso es que es importante que se logren mecanismos incentivos para que se puedan formalizar. Porque si se logra que se formalice y que reduzcan estos costos de financiamiento, sí pueden hacerse más sostenibles también, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, es una agenda de productividad, por un lado, que involucra una serie de otros temas de diversificación productiva, apoyo al Estado, innovación, asistencia técnica, etc. Y por otro lado, acompañarlos con financiamiento. Algo que de repente Ricardo no está tan familiarizado y le parece un poquito pintoresca la discusión, es que en el Perú no hay banca pública de primer piso. No hay un banco Estado, no hay nadie que preste a una MIPE desde el Estado. Por eso que tiene que hacerse todo a través del sistema financiero. Solo como comentario. Sí, pasemos al último bloque en torno a lo que nos podría permitir, por ejemplo, este apoyo financiero para ciertas empresas, ¿no? En el caso de Perú se llama Reactiva Perú. Y quería preguntarte, Ricardo, ¿cuán viable es que todas las empresas que reciben este tipo de apoyo financiero, de crédito con bajísimo interés, subsidiado y avalado en parte por el Estado, se les pueda exigir transparencia financiera? Es decir, ¿qué herramientas disponen los estados, en este caso del Perú, para decirle a las diferentes corporaciones en las que se le ha prestado dinero: transparéntame tus datos financieros y tu estructura, además, financiera? Buena pregunta. Siendo dinero Sí, público, ¿no? bueno, con respecto, bien mencionaba el exministro que, claro, algunos países, entre los cuales Chile, toda la ayuda se ha canalizado, buena parte de la ayuda se ha canalizado a través del Banco Estatal, digamos, que en su momento fueron bancos, digamos así, de competencia y que ahora están recuperando su rol más bien de guía y de capacidad de prestar a aquellos clientes con mayor riesgo o con menor cuantía en sus negocios. Entonces, la verdad es que ha sido un renacimiento a través de la capitalización de este banco, de la banca estatal. Y eso creo que también es un camino interesante para mirar. Respecto de tu pregunta, yo creo que bueno, una de las cosas que plantea el documento que mencionaste, ¿no? de nuestra comisión es justamente el exigirle a las grandes corporaciones que tengan sus informes financieros, digamos, al día y que cumplan con los requisitos OCDE de intercambio de información, ¿no? De manera que se tenga claridad en el Perú, en el país, de cuáles son las operaciones y de cuáles son exactamente o explícitamente los beneficios que se generan en esa jurisdicción y no estar ocultando, digamos, ni desviando beneficios a través del mundo para que la gente no sepa o los estados no sepan cuánto se ha ganado en cada jurisdicción, en cada país. Eso es algo que es muy importante y a través de estas iniciativas OCDE creo que de alguna manera se va a lograr en el futuro una mayor transparencia. Y es interesante poner condiciones respecto de eso cuando se están subsidiando a las grandes empresas. Ahora, muchos de estos subsidios son bastante, digamos, no son explícitos, ¿no? Son bastante implícitos a través de bajas de tasa de interés, de renegociaciones, en fin, de líneas directas, de manera que tampoco uno tiene demasiada claridad sobre cuánto va a ser finalmente el subsidio a cada una de las empresas, ¿no? No es que los gobiernos estén anunciando, le hemos dado tantos miles de millones de dólares a tal, sino que más bien ha sido un proceso en sí, ha sido bastante poco transparente, ¿no? Y en función de eso, entonces, va a ser difícil hacer una distinción de cuántos subsidios se le da a cada cual. Bueno, ustedes tienen un mecanismo ahí, según entendí, digamos, de remates de distintos paquetes financieros. Aquí no se ha dado eso, sino que más bien negociaciones banco a banco, cliente a cliente, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos una tasa de interés del Banco Central de 0,5
puntos como tasa de política monetaria, lo cual es inédito en la historia. Bueno, y esas son formas de subsidio, ¿no? Y lo que siempre debería, de alguna forma, exigirse es transparencia financiera por parte de las corporaciones. Ujú. En aquella evaluación justamente de la que hablaba el exministro, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo ven ustedes, tanto señor Segura como la congresista? ¿Tenemos las herramientas como para exigir esa transparencia financiera a los beneficiarios de Reactiva? ¿O cómo se debería implementar para empezar a hacerla? No sé, Zenaida, si quiere, congresista, usted primero, yo, como prefieran. No, por favor, dale. Yo. Mira, como requisitos, yo creo que el Estado, implementarlo puede ser más complicado, ¿de acuerdo? Nuevamente ahí entro en el tema que señalé antes de la tensión entre la velocidad de poder desembolsar los créditos y que se cumplan una serie de requisitos. Esa es la parte que más me preocuparía. Pero si el Estado ya está, digamos, otorgando subsidios explícitos, implícitos a empresas de cualquier tamaño, bien puede fijar las condiciones, ¿no? Puede fijar condiciones de, como dicen, transparencia financiera, que entreguen toda la información, puede restringir inclusive, puede decir no quiero a nadie que esté domiciliado en un paraíso fiscal o un país de baja imposición. Nuevamente, son requisitos que pueden estar algunos a favor, otros en contra, pero que están dentro del rango de reglas de juego razonables cuando un Estado decide que va digamos, entregar recursos públicos para beneficio de privados, ¿no? Entonces yo creo que si en algún momento uno puede, digamos, introducir esos requisitos es ahora, ¿de acuerdo? Entonces yo no vería en general problemas en que haya ese tipo de mecanismos si es que hubiera un Reactiva 3, digamos, ¿no? Me parecería razonable, ¿no? ¿No le parece un espanta inversiones? No, porque en realidad tú no estás diciendo, por ejemplo, publicar estados financieros. Es distinto que tú una empresa privada que se maneja con recursos privados, que no es una empresa pública en el sentido que sus acciones no transan un mecanismo centralizado, que tú la quieras obligar a decir, hazme público su estado financiero. La pregunta es por qué, como si tu negocio familiar, el Estado te obligara a publicar las cifras. Y la pregunta es por qué tengo que hacer eso, ¿de acuerdo? Eso sí, en mi opinión, cruza una raya. Pero si tú vas a dar ayuda financiera del Estado, tú sí puedes poner ese requisito, es decir, te puedo solicitar, no necesariamente lo público, pero te puedo solicitar que se haga pública tu información. Y tú decidirás si quieres participar o no quieres participar, ¿de acuerdo? Es lo mismo que, por ejemplo, si tú decides dar un subsidio a la planilla, tú podrías condicionarlo o no condicionarlo. Si el Estado da un subsidio a la planilla, puedes decidir, tú subes la planilla, pero te prohíbo que despidas. O te prohíbo que despidas más del X% de tus trabajadores. Tú decides si vas a despedir, si prefieres despedir o si prefieres que tenga el subsidio a la planilla. Es tu decisión, no te están obligando, ¿de acuerdo? ¿Y por qué cree que no se pudo incorporar ese requisito dentro de la estructura de Reactiva? ¿Es más una mirada del MEF o Lo que realmente? pasa es, mira, ahí y he escrito bastante al respecto. Lo que pasa es que el gobierno no tiene una estrategia económica integral. De hecho, puedes preguntar, en Chile han publicado su marco macrofiscal de mediano plazo, publicaron una adenda a ese marco macrofiscal y después un acuerdo en que crean un fondo especial, dado la pandemia, para partidas de gasto específicas, ¿de acuerdo? Colombia lo mismo, ha sacado en la fecha correspondiente su marco macrofiscal de mediano plazo, que no son solo proyecciones cifras, sino te dice cuál es la agenda económica del gobierno, cuál es la estrategia, qué va a hacer, bonos a personas, por cuánto tiempo, para cuántas, subsidios, mecanismos de mercado laboral, mecanismos crediticios, no, etcétera, etcétera. El Perú no lo ha hecho. El Perú nunca lo ha hecho. O sea, debió hacerlo en abril y no lo hizo. Y siguen sin hacerlo. Entonces, en el mercado laboral nunca plantearon realmente una estrategia de mitigación de lo que podía ocurrir en el mercado laboral. Por eso es que hemos tenido básicamente un hecatombe en el mercado laboral. 48% de empleo en Lima, no salió a nivel nacional, destruido. En junio va a comenzar a recuperarse con la apertura, pero destruiste 48% del empleo y 54% del empleo adecuado. O sea, es brutal. ¿Y por qué? Porque no se hizo realmente ninguna estrategia para lidiar con el mercado laboral, menos aún la vas a vincular con mecanismos financieros, pues. ¿No? Uh-huh. Se cae Maduro, digamos. Sí, congresista, sobre el tema también del papel del Congreso en temas de fiscalización o de impulsos de medidas que puedan transparentar
el uso también de estos recursos, ¿no? O de apoyo que ha dado el Estado. Hay una serie de proyectos de ley. En general, al Ejecutivo le caen mal proyectos que lo intenten, ellos sienten atar en algo. De hecho, mi proyecto de ley fue tomado así, como una injerencia, como una manera de maniatar un mecanismo. Alguien me dijo, yo estoy de acuerdo con tu proyecto en el fondo, pero esto lo va a alargar, va a hacer que Reactiva 2 no aparezca nunca, o tarde o nunca. Y el propio Julio Velarde del BCR me dijo, por si acaso yo soy autónomo, ¿no? O sea, como que era inconstitucional inclusive que yo pudiera poner un proyecto de ley. No gusta mucho. Debieran darse cuenta que tienen que dejar espacio para que el Congreso haga lo suyo también. Ahora, el Congreso no está afortunado para nada. ¿Por qué? Porque en el Congreso hay mucha gente que ha venido del interior con esperanzas y expectativas de reivindicación, porque han vivido un Perú distinto del que se vive en Lima, y a la primera los califican, los tildan de populistas y ellos se molestan. Y también pues hay algunos otros que ya están haciendo campaña. Entonces no está pasando lo mejor de lo que podría pasar. Lamentablemente hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que se han hecho muy mal, pero en medio de eso sí se podrían haber esperado que el Ejecutivo, no nos olvidemos que el Ejecutivo pidió facultades para legislar en materia económica, entonces no le correspondía en buen romance al Congreso hacerlo, sino al Ejecutivo hacer las disposiciones. Y de hecho las ha estado haciendo, las viene haciendo todavía. De modo que le compete al Ejecutivo. El tema es que yo siento que efectivamente coincidiendo con el exministro Segura, no hay una dirección, no hay un rumbo, se va haciendo día a día lo que se puede. Por ejemplo, en Reactiva 1 sacaron la disposición de que las empresas vinculadas a los bancos, las corporaciones vinculadas a los bancos, no podían recibir de Reactiva 1. A la semana la quitaron y vimos lo que pasó. ¿Por qué la quitaron? Porque escucharon a alguien, porque les pareció. ¿Qué le sucedió ahí? No lo sé, no lo sé. Yo hubiera esperado que pusieran algunos filtros, algunos controles. Finalmente es un mecanismo de reactivación que el Estado está dando, con un aval, con intereses extraordinariamente bajos. Entonces yo creo que el Estado tiene derecho a poner condiciones que no puso, en verdad no puso, no quisieron poner, más bien pusieron tantas restricciones a los más chicos que de plano salían desaprobados en su intento de hacerse de un crédito. Eso se tiene que arreglar, felizmente, como decimos, ya se está arreglando. El Congreso tiene sus plazos, inclusive, ¿no? Por ejemplo, mi proyecto, yo hubiera querido que se aprobara, pero ni siquiera por los tiempos, los plazos que tiene que correr, porque tenía que ir de la Comisión de Defensa del Consumidor a la Comisión de Economía y luego al Pleno, etcétera, sí iba a pasar un tiempo. Y para esto, pues, decidieron lanzar Reactiva 2 rápido, más pronto que eso. ¿Que lo necesitábamos? Sí, se necesitaba. No digo que no. Lo bueno de todo es que sí se han escuchado algunas críticas, algunos informes que les han llegado, los han hecho repensar, por lo menos eso es lo que me dijo el doctor Velarde, me dijo, estamos haciendo las modificaciones que necesitábamos y este Reactiva 2 va a ver usted que va a salir muy bueno. A ver. Vamos a ir terminando el programa, entonces, con una última pregunta sobre lo que se viene también para los próximos meses, sin ánimos de hacer futurología, pero gran parte de los países, entre ellos Perú y Chile, han usado su respaldo financiero, sus ahorros, para esta crisis, que todavía tiene para unos meses más, ¿no?
¿creen ustedes que va a haber espacio para reducir las brechas o la desigualdad en el próximo año, teniendo en cuenta que no se hizo durante la bonanza económica? O sea, ¿cuál creen ustedes que es a nivel ya del impacto económico hacia los sectores menos favorecidos durante el próximo año? Y les pediría solo terminar, si es posible, en 1 minuto cada uno. Empezamos por el señor Segura, luego pasamos por el señor Marner y terminamos con la congresista. Sí, va a ser muy importante en esa transición que vamos a ver una economía que va a salir muy lento, suponiendo que no tenemos más problemas con el virus, digamos, que nos aceleren los contagios. Si eso ocurre, se nos complica más, pero aún si, digamos, vamos de salida, que es un supuesto importante, vas a tener un golpe muy importante en indicadores socioeconómicos. El empleo se va a recuperar muy lento, va a tomar años, el PBI se va a caer no 12, se va a caer más cercano a 15, si no se complica. La pobreza va a subir probablemente cerca de 10 puntos. La política pública, la política social, seguir repartiendo bonos, pensar en mecanismos para estabilizar y apuntalar al mercado laboral van a ser importantes que continúen con cierta focalización, no universales, pero cierta focalización como mecanismos de mitigación. El Estado no puede compensar el inmenso golpe económico que se ha generado, pero sí tiene que hacer un esfuerzo por mitigarlo. Por eso es importante que el gobierno ya haga su estrategia pública, está obligado por ley además, para que tengamos claro cómo va a actuar con los distintos mecanismos, cómo va a paliar hogares, cómo va a ayudar con servicios públicos, cómo va a ayudar con mercado laboral, más allá de lo que son los mecanismos usuales de impulso a demanda, vía inversión pública, gasto público, lo que fuera por otro lado, ¿no? Pero la respuesta es no esperes que la desigualdad se reduzca, va a subir. Lo que tiene que hacer el Estado es tratar de mitigar esa subida. Lo mismo pobreza, va a aumentar, tienes que tratar de que aumente lo menos posible. Sí, señor Ricardo Marnet. Bueno, es así. Es una ruta cuesta arriba, ¿no? Hay, bueno, caídas inéditas del PIB, del empleo, de la demanda en general. Entonces, bueno, es verdad que en el caso de Chile se logró un cierto consenso sobre un camino, esencialmente producto del Colegio Médico, ¿no? Eso es interesante. El Colegio Médico pidió a renombrados economistas de distintas tendencias elaborar un programa económico para esta pandemia. Entonces, hasta el 2021 tenemos ahí el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social por 12.000 millones de dólares que debería dar lo que se ha llamado acá el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Es decir, apoyar a las familias. Por lo menos hasta fines del 2021, lo cual ya da un rango bastante interesante para poder maniobrar. Pero se requiere mucho más, y ahí es donde la discusión sigue. Ahora, no sé si han seguido, pero está la explosión de este tema de la AFP, que ustedes conocen bien, de si que se va a retirar o no el 10% de la AFP. En fin, hay la verdad es que una crisis política tremenda, porque también, escuchando a la congresista, creo que aquí se han establecido las normas entre Congreso y Ejecutivo, parlamentarios y congresistas con muchos proyectos de ley, tratando de hacer las cosas más urgentes, y un Ejecutivo que ha estado más bien renuente o escéptico. Entonces, bueno, todo esto también creo que desde el punto de vista político va a ser bien interesante, porque de alguna forma redefine las alianzas y las relaciones entre el Congreso, que creo que va a tener un rol mucho más importante en el futuro. Tenemos demasiado presidencialismo en América Latina y está bueno que eso cambie. Congresista. Yo esperaría que efectivamente las tensiones que en este momento hay entre ejecutivo y legislativo cesaran, porque tiene que haber un acuerdo de una vez. Ha habido un Consejo de Estado muy importante, parece ser que se han acercado unos y otros. Espero sinceramente que eso suceda, porque la tragedia por la que pasa el país, todo el mundo, pero el Perú, con la desigualdad horrorosa que tenemos, lo está sufriendo más. Gracias a esa desigualdad tan terrible, es que nos hemos convertido en uno de los países más golpeados por el COVID-19, porque pese a que hubo una cuarentena larga y temprana,
los resultados no han sido los que se esperaban porque la gente no ha tenido para comer y ha tenido que salir a la calle, desgraciadamente. Y esa gente hoy día sigue sin medios para comer, está saliendo a riesgo de infectarse. Todo eso nos tiene que hacer pensar. Encima viene el bicentenario, de modo que debemos prepararnos. Por lo tanto, requerimos varias cosas con suma urgencia. También requerimos inteligencia en economía para que vislumbren un plan de salida que tenga la sabiduría que requiere este momento. El hecho de mirar qué hacemos día a día no nos está dando resultado. Yo veo a sectores enteros cada día preguntando o protestando porque no les han dicho qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Cómo pueden hacer algo para empezar a incorporarse a la actividad? Ya hemos tenido 3 meses, no puede continuar esto. Tenemos que caminar hacia la salida y ojalá que esta sea buena. La ministra ha dicho que el Perú es un país poco endeudado, gracias a Dios. La ministra ha dicho que ha conseguido créditos en muy buenas condiciones. Esperemos que estos créditos nos sirvan un poquito para hasta más adelante y que la salida, como digo, no sea tan traumática como nos está pareciendo. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias también al señor Ricardo Marner y al exministro de Economía, Alonso Segura, por habernos acompañado en este programa. Sin duda se vienen meses muy complicados y yo recojo la importancia que ustedes han mencionado en diseñar una estrategia no solamente desde el punto de vista económico, sino también con un impacto social que pueda garantizar no solamente la crisis, que la crisis nos golpee menos, sino que haya un gesto de justicia. Creo que es uno de los temas que más se ha sentido en los últimos meses, porque el impacto ha sido muy perverso para ciertos sectores del país y nos ha golpeado a todos esa desigualdad tan galopante de los últimos años. Gracias a todos también por seguirnos. Este es Ojo Público Pregunta. La próxima semana nos vemos. El programa se va a emitir el día jueves por la noche y el siguiente tema va a ser el impacto que la crisis tiene en la industria editorial. Ese es el siguiente tema. Bueno, nos vemos y a todos muchas gracias nuevamente por sus preguntas y por habernos escuchado. Gracias, Nelly, Ricardo, Hasta luego. congresista. Hasta luego, Hasta luego. mucho gusto. Hasta luego. Chao. Mucho gusto, mucho gusto. Buen fin de semana.